Formamos parte de nuestro poliedro, seguimos dando vuelta nuestra figura y encontrándonos en cada una de esas caras, de esas facetas, con distintas historias y cosas para aprender también. Así que aquí estamos muy bien acompañados en este día. Yo contaba hace un ratito, vamos a hablar de política y de economía, mejor dicho. Así que Santiago Polo está aquí con nosotros, Santi, para ayudarnos a entender un poco esta locura que es la Argentina en materia política. Qué desafío, ¿no? Hola, Santi. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Cuando eras chico, querías ser economista, ¿siempre quisiste trabajar en el tema? No. Fue algo más de grande. ¿Y qué te motivó a... ¿La Argentina te motivó a dedicarte a esto o no? ¿O es otra cosa que va por otro lado Yo creo que lo que me motivó un poco fueron los desafíos que tiene la Argentina en términos económicos. Interesante. De poder, si se quiere, en definitiva, agrandar la torta y que todos podamos ser parte de la misma, digamos. Creo que la Argentina tiene un montón de desafíos económicos y productivos. Es un país maravilloso, con un montón de oportunidades, y la verdad es que desde la economía hay que canalizarlo para lograr que todos podamos desarrollarnos felizmente y poder vivir bien. Bueno, con Santi vamos a mirar un poco alguna de las tapas de diarios. Dejamos una en particular, yo la mencioné brevemente a la mañana, pero dejamos algunos temas en particular que por ahí nos sirven como disparador, como para hablar de economía, de temas económicos que nos atraviesan a todos los días. Así que le pedimos a nuestro director si puede poner VAE Negocios en tapa. Ahí está, muchas gracias. A los que van a YouTube, vayan a YouTube, que aparte les digo que estamos ahí subiendo suscriptores cada día y queremos tener muchos más suscriptores, así que suscríbanse, activen la campanita. ¿Vos ya te suscribiste? Sí, por supuesto. Sí, entiendo que sí, claro. Obvio. Sí. Así que suscríbanse, activen la campanita y ahí nos lo voy a revisar igual por la duda. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Muy bien, VAE Negocios cuenta varias cosas económicas. Por un lado dice que el Banco Central volvió a vender dólares, 200 millones en 2 días, y se preocupa el cumplimiento de la meta cambiaria, ¿no? Porque el Banco Central debería sumar reservas para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario y por ahora no lo está cumpliendo. Un tema para contar. El INDEC publica dato de inflación. Hoy mismo, a la tarde. A la tarde, así que ahí VAE Negocios se anima a decir que se proyecta cerca del 4%, así que también es un tema interesante. El presidente presenta el presupuesto en el Congreso, en cadena nacional el domingo, y entre paréntesis un chisme de los espectáculos. Susana Jiménez, que iba a empezar su programa este domingo, lo postergó para la semana que viene, porque va a estar la cadena nacional. Bueno, se despidió al interventor de yacimientos de Río Turbio, carboníferos. No hay chances, dice VAE Negocios, para frenar el veto de la fórmula jubilatoria en diputados. Bueno, un montón de... Mira, y hay un tema chiquitito, y ya te dejo, dale. Santi, porque ya lo veo a Santi que quiere encarar, pero son disparadores, ¿no? No quiero decir que Santi va a hablar puntualmente y va a responder cada uno de estos temas. Digo, estos son los temas que integran nuestra agenda económica, incluso uno chiquitito de VAE Negocios que dice: el 80% de la clase media redujo los asados con los amigos, ¿no? Ajustándose para llegar a fin de mes. El asado hoy por hoy es una comida de lujo, ¿no? Acceder a una cantidad importante de kilos de carne y demás es para poder festejar. Así que, o encontrarse, una tradición de los argentinos, de las argentinas. Bueno, es la economía, diría, ¿no? Es la economía. Es la economía con una... Bobo. Sí, para no decir otra cosa. Decir. Citando una frase muy famosa. Citando a Lionel Messi. Tal cual, sí, bueno. Cambiando la palabra. Tal cual. Justamente traigo la encuesta de esa consultora que midió el tema, la última novedad que mencionaste, así que después, si quieren a lo último, vamos ¿La del asado? La del asado, sí. Mirá, qué bien. Y habla de muchos otros comportamientos de consumo. Pero bueno, bárbaro. Vamos por lo primero. La agenda del día de hoy está atravesada sin lugar a dudas de
lo que está pasando en el Congreso. Sí. El presidente Javier Milei sacó un decreto vetando el aumento de las jubilaciones, Sí. Que era un aumento que recomponía, si se quiere, un poco el poder adquisitivo perdido de las jubilaciones y proponía una fórmula de actualización por inflación, sumado a alguna cuestión de que si los salarios superaban a la inflación en algún periodo de tiempo, las jubilaciones tampoco se queden atrás, eventualmente en ese caso. No era tanto lo que le iban a dar a los jubilados. No era tanto, era más que la propuesta actual que está ahora de actualización de las jubilaciones. Y sin duda, ¿por qué menciono también esto? Sin dudas esto repercute en lo que es la meta fiscal que tiene el gobierno. El gobierno se puso una meta que es tener superávit fiscal, es decir, tener más ingresos por impuestos y gastar menos, si se quiere, de los ingresos que uno tiene como Estado. Claro. Con impuestos. Sin tomar deuda, sin emitir. Claro, que los ingresos vengan de la parte de los impuestos y que nos comprometemos a no gastar más de lo que entra. Exactamente. Esa fue la meta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si nosotros no emitimos, va a bajar la inflación. Que sin duda es algo que está sucediendo. La inflación, como bien decía la noticia que mencionabas antes. Con el índice. Con el índice, hoy se publica el INDEC, el índice de inflación de agosto. Todas las consultoras estiman que va a dar en torno al 4%, puede llegar a dar 3,9, 3,8 y perforar el piso del 4. El gobierno está esperando que eso suceda. Sí. Sería con el 3 adelante, se le dice. Claro. Una inflación con el 3 adelante sería una novedad importante para el gobierno en el camino de descenso de la inflación mes a mes, que es sin duda la batalla principal que eligió dar este gobierno, digamos, en términos de prioridades. Puso las prioridades en atacar la inflación, que sin duda era uno de los principales, era el principal problema que tenía la economía argentina, si se quiere, y midiendo incluso en encuestas el año pasado daban que la inflación era el principal problema que tenían las familias argentinas. Claro, y la gran preocupación y la exigencia, ¿no? Uno no sabía, uno había perdido más o menos cuánto valían las cosas, entonces de repente te decían una semana, bueno, el paquete de yerba vale esto, la semana que viene vale esto otro, y vos decías, che, bueno, está bien que me aumente esto, no tenías idea de si te estaban cobrando algo caro o algo barato. Claro. Bueno, hoy en día la inflación está en torno al 4% mensual. Es un desafío para el gobierno seguir bajándola. Sin duda ellas lo quieren llevar a fin de año por lo menos. Bueno, la primera idea era llevarla al 0% mensual, lo cual hoy es muy difícil que eso pase. Lo que ellos quieren es empalmarla, si se quiere, o emparejarla con el 2% de devaluación mensual que hacen del tipo de cambio oficial, es decir, del valor del dólar que fija el gobierno. Que se acrecienta porque devalúa el peso, se acrecienta un 2% mes a mes. Entonces empatarlo sería el ideal. En este momento estamos 2 puntos por arriba. Exactamente, mes a mes. Sin dudas, igual nosotros veníamos el año pasado una inflación de arriba del 200, 250, 270% creo que terminó la inflación. Este año acelerada también en el último mes. Acelerada mucho el último mes, sin dudas. Y este año lo que se estima es que va a cerrar en torno al 120, 130%. Y el año que viene ya estamos hablando de una inflación en torno al 38%. O sea, 38, 40, 45. Son las estimaciones que distintas consultoras, que el Banco Central hace un informe mes a mes que se llama el relevamiento de expectativas del mercado. Sí. Es decir, le consulta a distintos especialistas en la temática cómo ven las variables de acá a un mes. Es decir, en torno a expectativas, en torno a lo que uno espera. Claro. Bueno, esas estimaciones dan que se espera que la inflación el año que viene, en 2025, esté en torno al 40, al 50%, un poco menos. Sí, si lo miramos es muchísimo menos porque sería casi la mitad de ahora y un tercio del año anterior. Sí, ¿no? Volveríamos a una cifra de 2 dígitos que hace ya mucho. Que te diría 2 años y medio que no tenemos. Claro, yo pienso... Valores más normales. Sí, pienso, un lapsus. En la discusión en el debate presidencial de los Estados Unidos estaban preocupados porque Estados Unidos tiene una inflación del 3% anual, ¿no? Y nosotros... Anual. Y nosotros mes a mes nos pasa que tenemos 4%. Claro. No, incluso no es necesario irse a Estados Unidos para encontrar una comparación tan absurda, si se quiere, de decir mes contra año en términos inflacionarios. Los países limítrofes de nuestra región tienen inflaciones anuales
similares a lo que nosotros nos suben los precios en un mes. Claro. Digamos, del 2, 3, 4, 5%, y a nosotros, digamos, si bien para nosotros va a ser algo normal que el año que viene, o más normal que volvamos a 40, 50% de inflación anual, sí, no deja de ser un montón en términos comparativos con otros países del mundo. Cruzó la frontera y la inflación es otra. Los precios son estables durante todo un año. Sí, también se vive distinto. Sin duda, sí. De lo que se vive en Argentina. Obvio, sí. Yo hablo solo de lo que es inflación. Bien. Hay después un montón de cuestiones productivas, salariales, condiciones de trabajo y demás que son distintas. Tal cual. Pero, bueno, la gran mayoría de los países del mundo tienen resuelto el tema de la inflación. Uh-huh. Argentina no, pero bien, bueno, está en camino a resolverlo. Bien. O eso es lo que pretende el gobierno. Ahora, perdón que me meto con una pregunta y te interrumpo en tu recorrido, pero ¿cómo impacta? Es bueno que se baje la inflación. Sin duda. ¿Cómo impacta? ¿Impacta positivamente? ¿Impacta negativamente en la vida cotidiana nuestra? Claro. Por un lado, bueno, la primera sería sí, es positivo. Es positivo, sí. Sin duda que en términos generales es positivo. El tema es a qué costo está logrando esta baja de la inflación el gobierno. Sí. Sin duda, el costo es haber generado una recesión económica muy, muy grande. ¿Y qué es una recesión económica? Bueno, que haya menos consumo, que el poder adquisitivo de nuestros salarios cada vez valga menos, uh-huh, o hoy en día está empezando a recuperar y está muy, muy, muy diverso entre los distintos sectores. No es lo mismo un trabajador del sector privado que un trabajador del sector público, un trabajador independiente monotributista, que una empleada de casa particular. Sí, el informal. El informal. Sin duda, los que quizás están un poco emparejándole a la inflación ahora, empezando a recuperar terreno, son los del sector privado registrado. Sí. Todos los otros sectores siguen perdiendo en términos de salarios. Bueno, las jubilaciones sin duda también siguen estando atrás. No recuperaron el poder adquisitivo, es decir, lo que podían comprar con lo mismo que ganaban mes a mes. Entonces, esta recesión con menos consumo, ahora vamos a ir a los datos de qué fue lo que redujeron las familias o cambiaron en los patrones de consumo. Destrucción de empresas o suspensiones, cesanteos, bajas de producción. Claro. Digamos, es un encadenamiento recesivo en la economía que todavía no encontró piso. Hay algunos datos alentadores, y después, si quieren, vamos a las buenas noticias, como que si se quiere, pero después vamos a las sombras, si se quiere, de este plan económico. Todo. Dentro de las luces, por decir una manera, de las luces y sombras, se podría mencionar la recuperación del crédito privado. Sí. Los bancos hace poco sacaron un informe que en los últimos 4 meses el crédito al sector privado, el sector privado que es, bueno, las empresas y las familias, se ha recuperado y ha crecido un 46%. Antes el sector bancario estaba prestándole mucho al sector público en términos de esto de que el sector público gastaba más de lo que le ingresaba. Bueno, ahora que el sector público no es un tomador de deuda del sector de los bancos comerciales están volviendo a cumplir ese rol, si se quiere, de prestarle al sector privado. ¿Qué significa eso? Bueno, que las pymes puedan comprar nueva maquinaria o insumos a través del crédito, que las familias puedan acceder a un crédito para una refacción de la casa, para la compra de línea blanca, una heladera, un lavarropas, una cama, lo que sea. Sí, cosas que habitualmente uno compra en cuotas. Digo, es preocupante que alguna gente saque crédito también para comprar alimentos. Sí. No, claro, eso es la situación, la peor situación, digamos, endeudarse para comprar alimentos. Pero bueno, en general el crédito está tomado como un dinamizador de la economía, entonces que haya crecido es un dato que puede llegar a ser positivo. Después hay algunas cuestiones puntuales como patentamiento de motos, uh-huh, que ha crecido, despachos de cemento ha crecido, siempre comparando con el mes anterior, no comparado con el año anterior, comparado todos los... Estamos mal todavía. Sí, seguimos mal, o sea, no hemos logrado llegar al nivel que estábamos en el año pasado. Bien. Pero en términos del mes, lo que se mira cuando se habla de rebote en B o rebote en L o dejar de caer, si se quiere, es, bueno, ¿qué pasa con si comparamos distintos indicadores con el mes anterior? Claro. Con el mes anterior algunos indicadores empiezan tímidamente a mejorar. Eso sería una de las cuestiones que se pueden mencionar de, bueno, vamos a ver si no está tan mal esta cosa. Claro.
En términos de, bueno, nada, las malas, sí, la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la actividad económica en sectores como la construcción por la motosierra que hubo en la obra pública, recorte, claro. Las cuestiones relacionadas a la industria, porque hay menos demandas y las familias consumen menos, compran menos productos, entonces se produce menos. Se contratan menos personas en lo que es servicios empresariales. Bueno, eso generó una caída de 136.000 puestos de trabajo en el sector privado, que si tomamos sector público, o sea, si le sumamos sector público y casas particulares, llega a 182.500 puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de un montón de personas que se quedaron sin trabajo. En los primeros 7 meses del gobierno de Javier Milei, que sin duda es una tendencia que viene desde antes, digamos. Si se toma agosto del año pasado, son 200.000 personas que perdieron el trabajo y todavía no se recuperó en términos netos. Terrible. Esto, perdóname, lo remarco, es solamente para el sector formal. El informal no tenemos registro. No, del informal no tenemos registro. Y esto que te estoy diciendo fue, vos que leíste la tapa de hoy, fue la tapa de ayer de Badenegocios. Claro. Así que bueno, leímos las dos tapas. Si venía ayer, capaz tu pie iba a estar relacionado a esto. Justo. Y bueno, si querés vamos a lo que es la baja del consumo y los cambios en el comportamiento de los consumos que... Te comentaba, bueno, esa última nota que vos leíste de que el 80% de las familias han reducido el consumo del asado. Viene de una encuesta que hizo la consultora Moiguer. Hizo una encuesta a 1.300 personas entre 16 y 75 años. Es decir, tomó toda la franja etaria, si se quiere, de la población, o gran parte de ella. Y... relevó distintas cuestiones en donde las familias se ajustaron totalmente, es decir, dejaron de consumir o consumen mucho menos de lo que consumían antes. El rubro que más dejaron de consumir, un 91% de los encuestados, es decir, 9 de cada 10, fue tomar un taxi, un Uber o un remis. Es decir, en la forma de transportarse, que elegían quizás un transporte privado. Bueno, los que elegían transporte privado, 9 de 10... directamente eligieron el transporte, pasaron a otro tipo de transporte. ¿El colectivo, el tren o la bicicleta? Exactamente. O el pie. Golosinas y chocolate. El 86% dijo, reduje mi consumo de esos gustos que uno se da, pasa por el kiosco, pasa por una heladería y demás. Bueno, lo redujo el 86%. Salidas en pareja o con familia, es decir, salir a comer, salir a pasear y hablar de algún tipo de consumo como, no sé, ir al teatro, ir al cine y demás. Un 85%. Estamos hablando de 8, un poquito más, entre 8 y 9 personas de cada 10 consultadas, digamos. Claro, aparte pensemos, no solamente que estas familias o estas personas dejaron de hacer eso, que bueno, repercute en sus gustos o sus cosas que pueden permitirse, sino también en que el que trabaja de Uber lleva menos gente en el auto, el mismo taxista, o el que monta una obra de teatro sabe que va a bajar la taquilla y... La rueda de la economía. Cuando complejo. Es virtuoso, favorece a todos. Cuando es de la forma contraria, termina repercutiendo en el empeoramiento de las condiciones, no solo del que deja de consumir o consume menos, sino del que vivía de ese consumo. Claro, porque después uno puede pensar, bueno, es el empresario que le fue mejor o peor, va a recuperar. Pero el empresario, el gastronómico, si tiene menos cubiertos para el sábado a la noche, contrata menos mozos, contrata menos bacheros, contrata menos cocineros y así va manejándose, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, todo lo que es compra de primeras marcas de alimentos, también 8 de cada 10 familias dijeron que bajaron. Hacer un asado con familia y amigos, el 80%. Claro. Viste que había algunos que incluso más eran los encuestados que habían recortado. Pero bueno, ir a tomar un café, un helado, también el 80%. Actividades deportivas, un 75%. Los servicios de streaming, la contratación de Netflix. Sí, las otras plataformas. De Disney, de Spotify, de cualquier plataforma que uno compraba quizás con tarjeta de crédito, bueno, bajó un 68%. Un montón. El uso del auto o de la moto. Cada vez que vos usás, estás gastando nafta, la nafta aumenta todos los meses, también es uno de los ítems donde las familias fueron recortando. Los servicios de celular, la medicina prepaga, el uso del transporte público. El uso del transporte público, el 54%. Imagínate, al que le subió el subte a 650 pesos, quizás empezó a elegir, bueno, no, voy con el colectivo que me salía en su momento 2.70, ahora 3.70. Hay que ver cómo queda
el esquema tarifario en AMBA, porque no se termina de definir. Todavía no está definido, dijeron que por ahora lo va a mantener, pero bueno. Exactamente. Y bueno, los últimos en donde menos se recorta son quizás los más esenciales. Bueno, el tema del internet en el hogar, mucha gente trabaja también desde el hogar. Claro. La compra de medicamentos y el colegio de los hijos, pero también son niveles altos el 48% en compra de medicamentos y el 41% en el colegio de los hijos. Estamos hablando de 4 de cada 10 familias que tuvieron que reducir, no sé, cambiar de colegio. O bajarse de la prepaga y ir al hospital público o a una obra social que antes no la usaba, claro. Exactamente, sí. Así que, bueno, no sé si tengo tiempo para leer las conclusiones. Mínimo. No, bueno, básicamente la gran mayoría de las personas encuestadas habla de que sus ingresos perdieron contra la inflación. Más allá de que algunos datos puntuales que releva el INDEC estén dando favorables, que muchas de estas personas están endeudadas en comparación al año pasado para poder seguir manteniendo estos niveles de consumo. Muchos también usan ahorros para cubrir gastos cotidianos que antes no usaban, o sumaron horas de trabajo, o iniciaron un emprendimiento para sumar nuevos ingresos. Nada, es preocupante esta caída, si se quiere, del consumo a nivel general. Digamos que el 4% de inflación o 3.9% de inflación está muy bien, pero todavía resta mucho para decir estamos mejor que hace 4 años, 2 años. Falta mucho camino de recorrer para que los ingresos de la población recuperen todo el terreno perdido por este ajuste tan grande que se hizo para ordenar las cuentas públicas. Sin duda. Falta mucho camino y esperemos que ese camino sea rápido y lleguemos a una recuperación pronta, ojalá que sí. Gracias, Santi, por venir, por iluminarnos un poquito, porque el tema de la economía, los temas económicos siguen siendo muy visibles, ¿no? Muy preocupantes y tema de discusión y de compartir en todas las mesas también.